Atención, la información es urgente. Esto acaba de ocurrir en la ciudad de Lviv. Imágenes que llegan desde Ucrania. Nos vamos justamente hacia esa ciudad. Allí está Brian Meyer. Brian, buenas tardes. Eduardo Bataglia te saluda y todo el equipo de América Noticias. ¿Qué tal, Eduardo y equipo? Buenas noches aquí en el Lviv, donde ya son un poco más de las 12 de la noche, y las imágenes que ustedes pueden compartir y esa información tiene que ver con lo ocurrido hoy, 4:30 de la tarde, donde venía en una tensa normalidad el Lviv después del ataque que tuvo hace poco más de una semana a lo que es un taller de aeronaves en esta tradicional e histórica localidad ucraniana, pero con la premisa de que en cualquier momento podía haber novedades en lo que tiene que ver justamente con ataques rusos, por justamente ser una de las últimas ciudades ucranianas donde los refugiados, antes de salir del país, se quedan aquí intentando mantener por lo menos su nacionalidad. Sí. La pregunta es cómo fue la previa de esas explosiones que observamos. Digo, sonaron sirenas. ¿En qué lugar te encontrabas? Nosotros estábamos en ese momento precisamente a 2 kilómetros del lugar donde fueron los bombardeos, realmente muy cerca. Acabábamos de almorzar, estábamos teniendo una reunión también con todo el equipo del Litoral de Santa Fe para definir cuál era la estrategia para las próximas horas. Aquí un poco alejado del centro de la ciudad, tanto no se escuchan lo que son las sirenas, pero te tengo que insistir, Eduardo, en algo que venimos diciendo todos los últimos días. Por esa tensa normalidad que se vivía, cada vez que ingresa a espacio aéreo ucraniano una aeronave, un misil o un cohete ruso, suenan las alarmas en todo el territorio por la expansión justamente que tiene y porque en cuestión de segundos puede llegar de un lugar a otro. Eso significa que las alarmas a veces suenan entre 5 y 10 veces en el Lviv sin ningún tipo de ataque, insisto, en la última semana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que suenan las alarmas y la gente prácticamente no le da atención. Brian, lamentablemente esta vez, sí. Brian, Luis Rosales, ¿cómo te va, Brian? Un gusto de verte. ¿Qué tal, Luis? Un gusto para otro liceísta poder conversar con vos. Qué grande, ahí en Leópolis. Lviv es Leópolis, ¿no? La ciudad de Leópolis. Exactamente, la ciudad de los leones. La ciudad de los leones. Ahí se había mudado prácticamente todos los diplomáticos del mundo se habían mudado a Leópolis, que era el lugar más seguro de Ucrania. Hasta la propia embajada norteamericana se reinstaló, se mudó de Kiev a Leópolis. ¿Sigue siendo, después de estos bombardeos, un lugar seguro para la comunidad internacional, para ustedes los periodistas? Si algo quiso demostrar Putin la semana pasada con el ataque a los talleres del aeródromo de Lviv es justamente que tiene capacidad de alcance a cualquier lugar. Y esto se da justo hoy, donde se dio información de que hay aproximadamente 3 millones de movilizados ucranianos dentro del país y otros 400.000 que están rumbo al extranjero. Insisto, esta es la última ciudad donde los ucranianos hacen estadía en los distintos trenes y colectivos que llegan desde el interior de Ucrania antes de pasar a Polonia. Y otro dato importante más, estamos apenas a 70 kilómetros de la frontera con Polonia y a 170 de donde hoy estaba el presidente Joe Biden. Hoy una de las autoridades en la conferencia de prensa que participamos hace alrededor de 2 horas atrás dijo, esto fue un saludo de Putin a Joe Biden. Lo dijeron las autoridades ucranianas. Ayer las imágenes del mundo mostraban a Joe Biden comiendo pizza con soldados americanos ubicados, creo que en la ciudad de Setsov, en Polonia. Son soldados americanos de la OTAN. Americanos de la OTAN que estaban en ese lugar. Y Joe Biden, luego de ir a Bruselas, había viajado a ese punto y de hecho se iba a encontrar con el primer ministro de Polonia también. Es un gesto, ¿no? Y más en esa ciudad, Luis, donde habitualmente vemos a muchos colegas como Brian trabajando. Es un punto donde hemos tenido información de colegas ubicados allí para poder dar información de lo que pasa en Ucrania. Con cierta tranquilidad. Es una ciudad que seguramente Brian lo sabe mejor que yo porque está allí. Es una ciudad lindísima que fue construida por los austríacos, por el Imperio Austrohúngaro, como una avanzada de Europa en la parte eslava de Rusia, Ucrania, etc. Es como una avanzada de la Europa occidental allí. Una ciudad muy difícil occidental. de apreciar todo eso, Luis, lamentablemente, porque aquí se mantienen a la expectativa de ataques por todo esto que ustedes mencionan y que les estoy agregando por la calidad de los refugiados que llegan. Porque todos los monumentos históricos o lo que consideran culturalmente importante está desde el comienzo de la guerra totalmente rodeado de bolsas de arena,
los propios vitrós de algunos templos históricos de aquí están ya enrejados hasta incluso con chapas, es decir, ellos están esperando que aquí en cualquier momento haya un tipo de ataque. Por eso hoy también volvieron a pedir las autoridades locales que Estados Unidos y que el resto del mundo colabore realmente con armamento que sirva para detener los misiles del invasor. Esto vino a colación justamente de la visita de Joe Biden de un lado y del ataque del otro, para reclamar que el mundo a través de las armas se comprometa a defender a Ucrania en un momento donde además es clave lo que tiene que ver con esta situación, porque hoy hablábamos de un reposicionamiento de las fuerzas. Estaba estancado el carácter de la guerra y hoy viene a pasar justamente esto. Brian, enseguida vamos a contar extensamente con Luis Rosales cuáles son los distintos escenarios que se pueden plantear hoy. Pero antes, déjame compartir con los televidentes de América y de A24 el video, las imágenes que estamos viendo, pero con audio. Sí. Digo, es tu cobertura. Después quiero que me cuentes tu sensación. ¿Qué significa estar haciendo esa tarea? Me quedé pensando en que la gente ya no le presta la misma atención a las sirenas, ¿no? Esto es naturalizar un poco lo que está ocurriendo y hacerle frente a lo que pueda llegar a venir. Compartimos el video, a ver. Una tarde relativamente tranquila o normal, como venía sucediendo últimamente aquí en el VIP. Nos encontramos de pronto con el sonar de las sirenas, que como lo venimos contando es bastante habitual aquí, pero de pronto se escucharon de fondo 3 estallidos realmente muy fuertes que retumbaron en toda la ciudad. Ahora con el litoral estamos acercándonos al lugar para ver realmente de qué se trata esto, que además ahora ha llenado de humo a toda la ciudad y genera muchísima preocupación. Bien, a ver, con total naturalidad estás cumpliendo tu rol de periodista, en ese momento estás enfrascado en la cobertura. ¿Qué sentís? Digo, ahora que lo ves, pensando simplemente en el camino que estabas recorriendo, ante lo que puede llegar a ser un riesgo real, ¿no? De que una bomba caiga en ese lugar que estás transitando vos. Ese momento del video fue aproximadamente unos 15 o 20 minutos después de los 3 bombarderos iniciales que se escucharon. Nosotros, te insisto, estamos a unos 2 kilómetros, pero tenemos una especie de bosque entre medio, por lo cual en auto tuvimos que hacer un recorrido un tanto extenso o más lento de lo que uno esperaría. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con que rápidamente las autoridades militares y policiales ya habían desplegado distintos anillos de seguridad en torno a ese lugar, y hubo un último tramo, que es parte de lo que ustedes pueden estar compartiendo en imágenes, que teníamos que hacerlo sí o sí a pie, que ahí también destaco el valor de Mónica, que es la intérprete polaca que me acompaña en este trabajo, y pudimos llegar a estar a 200 metros del lugar, que son depósitos de combustible. Esto ya lo confirmaron las autoridades y que justifica un poco también la presencia de fábricas. Es una zona industrial donde justifica, el olor a cubierta, el olor a goma quemado que había. Mirándolo ahora, bueno, uno toma dimensión, ¿no?, del lugar donde está parado. Hace algunos días muchos por ahí decían, bueno, estás en el VIP, no estás en lo que ellos denominan zona caliente. Las primeras veces que yo escuchaba las sirenas les preguntaba a los ciudadanos de aquí de qué iba este simulacro, y me dicen, no, esto no es un simulacro, todo el país está en guerra y el riesgo es latente en cada punto de Ucrania. Bueno, hoy lo pudimos comprobar, sí. Para entender a Luis y a vos la pregunta, porque me quedo viendo en mi teléfono el mapa, para entender el VIP, ¿desde dónde disparan? ¿Cómo disparan? Digo, porque el ejército ruso está en el VIP, o están haciéndolo vía aérea, y desde dónde. O... No, disparan misiles. ¿Pero que tienen es la largo alcance. ¿Pero cuánto? Porque largo estoy alcance. viendo que es... Puede ser disparado. Bueno, pero los ataques pueden ser hasta incluso de continente a continente. Sí, eso ya quedó demostrado también. Sí, pueden ser perfectamente desde territorio ruso. Pero se más sabe allá de la frontera. de dónde están tirando. Y depende. O pueden ser móviles que estén en la zona de Kiev. Hasta Kiev han llegado las tropas un poquito más al oeste, pero poco más. No mucho Había más. muchos bombardeos desde Crimea en un momento, ¿no? A cierto lugar de Ucrania. Pero el sur. Claro, No por te eso dejan, digo, pero ¿cómo llegás hasta el VIP Bueno, que hoy se queda? habla que el ataque fue lanzado desde el lugar donde está la zona caliente y enfrentamientos entre ambos ejércitos en el sureste, que no es exactamente Crimea, pero es toda la zona ruso-parlante, que hoy principalmente es el frente de conflicto. Bueno, ahí deben tener bases más seguras los rusos y deben tirar. Están sufriendo también algunas derrotas los rusos. No son todas victorias militares. No se cuenta mucho eso, ¿no? Las fuerzas ucranianas están conteniendo. Parecería, bueno, es lo que teníamos que hablar después. Ahora, volviendo a lo del presidente Biden, que te referías vos,
En la historia hay antecedentes de presidentes norteamericanos asomándose al borde del enemigo. Sí. ¿Te acordás? Kennedy, subido al muro de Berlín, diciéndole, cuando recién se construía el muro de Berlín, yo soy un berlinés, decía Kennedy, en alemán. Y Reagan, cuando Gorbachev empezó a decir que iba a liberalizar la Unión Soviética, fue al muro de Berlín, se subió al muro de Berlín y hablándole a los alemanes orientales le dijo, señor Gorbachev, si usted realmente es un demócrata y cree en la libertad, demuela este muro. Demuela este muro. Bueno, Biden, a su manera, fue casi hasta la frontera, en realidad a mojarle un poco la oreja a Putin. Eso fue la... Y Putin contestó. Contestó lamentablemente y le para... dijo, perdón Luis, le dijo que no se atreva a moverse 1 metro dentro del territorio ucraniano e ir más allá en países donde la OTAN sí tiene pertenencia en los estados, ¿no? Fue hasta el límite a decírselo. Y al límite le respondieron. Así es. Bien. Brian, muchísimas gracias por toda la información que nos transmitiste desde allí. A ustedes, un fuerte abrazo. A ver, Luis, para cerrar, yo te planteaba cuál es el escenario más probable hoy por hoy. Bueno, lo que se está conversando cada vez con más fuerza, gente muy seria lo está diciendo. Siempre en esto de la guerra, vos sabés que hay que tomar con pinzas de dónde viene la información. Sí. Porque hay propaganda de los dos lados. Pero Sí. el escenario que se está empezando a barajar es que Putin no habría alcanzado su objetivo de máxima, pero sí varios objetivos intermedios. Tiene, como recién decíamos bien, consolidadas sus 2 provincias o repúblicas Sí, separatistas, sí. un corredor que une esas provincias con Crimea, prácticamente, casi toda la costa del Mar de Azov, del Mar Negro. Una región que está casi tomada por... Y que los por rusos las siempre tropas buscan rusas. costa. Porque por definición siempre, a lo largo de la historia, cuando el Imperio Ruso igual, buscaban la costa que no se le congele. No llegaron a Odessa todavía, ¿no? Todavía no. Odessa es todo un tema. Por un lado eso. Por otro lado, tienen algunas regiones fronterizas, ocupadas. Así que Putin podría, con alguna dignidad, decir, yo alcancé mis objetivos militares, me retiro. No me retiro fracasado. No digamos. me retiro fracasado. Los ucranianos podrían también presentar esto como una victoria, o sea, los dos ganarían en cierta forma, y es una buena salida como para encontrar una solución, por lo menos acordada. Podría Ucrania, y es lo que dice Zelensky, comprometerse a no ser parte de la OTAN, y eso ya le daría a los rusos cierta garantía. Ahora es un peligro latente esto. Imagínate el resentimiento con que quedan esos 45 millones de ucranianos, o no sé si todos, porque algunos son prorrusos, con respecto a su vecino y en las regiones ocupadas. Va a ser todo un problema ese en el futuro, ¿no? Bien. Y Fer. hay otra guerra, además de la guerra en el campo de batalla, está la guerra de la comunicación. Y en la guerra de la comunicación, los ciberataques fueron protagonistas en los últimos días, te diría, desde el comienzo del conflicto. En las últimas horas había sido hackeado por Anonymous. Anonymous es un grupo de ciberactivistas que siempre se manifiestan y eligen un bando. Cuando hay un conflicto internacional, siempre suelen elegir un bando para realizar un ciberataque y bloquear, por ejemplo, el Banco Central de Rusia, como hicieron la jornada de ayer, prometiendo en las próximas, ahora 24 horas, porque eran 48, publicar datos sensibles. Fue real el hackeo, está Datos constatado. sensibles. Lo constata o lo cuenta Anonymous. Por eso siempre hablamos de una guerra de comunicación, porque el que comunica lo que está pasando es el que termina mostrando tema ya está instalado. ese poder. Y el tema está instalado. Pero no son los únicos hackeos que han ocurrido. Se hackearon estaciones de servicio en Rusia en las que se insultó a Vladimir Putin, para mostrar en cierta manera también cómo había debilidad en los sistemas, por ejemplo, de estaciones de servicio en San Petersburgo que fueron hackeadas. Y el propio viceprimer ministro de Ucrania fue el que armó un ejército IT, un ejército tecnológico para poder, utilizando herramientas de hackeo, poder controlar o atacar, por ejemplo, a una compañía conocida de lácteos que decidió no irse. Claro, ¿no? una compañía suiza. Sí, exactamente, no retirarse de Rusia, porque la otra bronca que hay, el otro enojo, es con empresas, muchas occidentales, que no decidieron retirarse del territorio ruso. ¿Y las que se fueron podrán volver? Bueno, y las que no se fueron Muchas están se fueron haciendo... por motivos económicos también, Luis. las que no se fueron están haciendo fortunas porque están Sí. reemplazando, ocupando el lugar de las que se fueron. Claro. En las hamburguesas, una de las Claro. cadenas se fue, la Sí. otra no se fue. La otra no se fue. La otra, ¿sabes cómo le está yendo el Moscú, no? Claro, Bien. es así. Bueno, la otra guerra, la guerra de la comunicación y también la ciberguerra, los hackeos de un lado y del otro, que sirven para mostrar, en cierta manera, poderío y control. Gracias, Fer.